Ok, ya estamos, muy bien. Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Buenas noches por México. Por aquí estamos conectados desde México. Estamos en una hora menos por ahí. Buenas noches, estimada Carmen Solís Torres. Carmencita, estás en Perú, ¿verdad? Sí, ya estoy acá. Muy Hace 2 días bien, llegué. buenas noches comunidad que ha Marco. sido invitada hoy día con una temática y ahí puse yo una alerta, ¿verdad? Respecto a que si somos parte de la solución o somos parte del problema, de qué lado nos vamos a ubicar. Y hoy día vamos a hacer ese trabajo desde un diálogo que vamos a sostener con tres personas, tres mujeres que están trabajando por la paz universal desde lo que ellas saben hacer, desde sus libros, desde las diferentes acciones que ellas vienen emprendiendo o también vienen siendo convocadas. Así que a nombre de Proyecto Pivea, que en este mes de noviembre estamos poniendo el trabajo para hacer un trabajo mancomunado con familias, con escuelas, desde diferentes lados del mundo, para poder hacer algo respecto a la situación que estamos viviendo. Son tiempos de primero tomar conciencia. Así que voy a dejar a Ruth y Pince para que haga la presentación. Buenas noches, querida Ruth, con quien hoy día tenemos el alto honor de compartir la palabra. Muy buenas noches con todos, con todas que estamos en este gran evento. En esta noche tenemos pues una mesa de lujo, un placer poder compartir con Leticia Moreno Rosales. Ella es psicóloga, escritora y terapeuta de México, una tierra tan bonita como la nuestra. También nos acompaña Carmen Solís Torres. Ella es doctora, escritora y embajadora de la paz de nuestro querido país Perú. Y Fabiola Magali Alegría Silva, ella es mexicana, es escritora y compositora. Entonces, pues en esta noche nos acompañan grandes personas conocedoras de la temática que vamos a mantener en esta conversación. Gracias. Muchas gracias, querida Ruth, gracias. La UNESCO acaba de anunciarnos, como todos los años, nos dice que hay un número significativo de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo que enfrentan la violencia en la escuela y el acoso, incluido el ciberacoso. Eso no es para nosotros que hemos pasado por la escuela trabajando, visitando, hemos sido nosotros estudiantes, bueno, toda la vida estamos escuchando, pero hoy día estamos sintiendo como que se está sobrecargando esto de ver escenas de violencia. Así que vamos a dar inicio a esta mesa de diálogo, van a hacer una exposición cada ponente desde lo que está haciendo, desde lo que ya viene trabajando, va a dar una mirada y va a compartir sus ideas, teniendo en cuenta que no es una discusión de puntos de vista, ya lo que hacemos aquí es un compartir de ideas. Vamos apagando los micros, por favor, ¿ya? Vamos a tener un compartir de ideas de una temática que a todos nos preocupa. Así que, Hola, buenas noches. hola, buenas noches, buenas noches. Disculpe. Ya estamos aquí, no se preocupen, ya estamos aquí ya dando inicio. Así que vamos a empezar esta, esta plática, la vamos a empezar indicando que es de nuestras tareas, una de nuestras tareas hacer el trabajo mancomunado, ¿no? Un trabajo que va a venir de la mano primero de nosotros. Cuando hagamos ese acto consciente, hagamos esa conciencia de querer ver mejores rostros, mejores resultados en las escuelas, la violencia escolar, un alto, sí se puede hacer, sí podemos hacerlo y aquí vamos justamente
a trabajar con esas ideas que hoy nos exponen. Así que yo invito a Leticia Moreno Rosales. Adelante, nuestra querida Leti. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que hoy nos acompañan. De verdad, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y poderles compartir desde mi punto de vista como terapeuta, como ser humano, sobre todo, esta inquietud que efectivamente vamos viviendo en el mundo, porque esto es a nivel mundial. Entonces, efectivamente, a veces se olvida mucho a la niñez, a los adolescentes, porque a veces no creemos realmente que ellos pudieran estar pasando por situaciones de violencia o de acoso escolar. Entonces, realmente estos son eventos muy importantes que tenemos en la actualidad. Son fenómenos que realmente se tiene que poner atención en ellos. Entonces, la violencia en las escuelas es una realidad. Entonces, todos, tanto padres como maestros y como la sociedad en general, tenemos que estar muy atentos y muy alertas en este sentido. Pero realmente, ¿qué es la violencia? Creo que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Tenemos que saber realmente qué es la violencia y cómo se propaga en las escuelas. Entonces, la violencia es provocada por los mismos alumnos que están dentro de las escuelas y también de repente creo que también podemos mencionar que los docentes en ocasiones también hay cierto acoso, porque el alumno llega tarde, porque el alumno a veces también es agresivo y ahí empieza como toda esta situación de violencia, ¿no? Entonces, sí me ha tocado observar a docentes que son violentos, ¿no? También quizás porque ya vienen cargando muchos problemas de sus hogares, el saber de repente que tienen mucha presión de manera personal y eso también va provocando la violencia. Y bueno, también hablemos ahora qué es el acoso escolar, ¿no? Y es un comportamiento propagado o abuso del maltrato entre los mismos alumnos. Ellos son los que empiezan de repente a lastimar a sus compañeros, agredirlos, y una manera de observar ese acoso es cuando observamos que ellos lo pueden hacer de manera verbal. A veces los ofenden, a veces los humillan, y esto es estar haciendo ya un acoso contra los mismos compañeros. Entonces también tenemos el acoso físico, cuando ya de alguna manera los golpean o también empiezan a tirarle sus cosas, a esconder sus cosas, a maltratarlas, a romperlas, a destruirlas. Y entonces también ahí empieza un acoso físico. Entonces es bien importante que nosotros como docentes estemos muy atentos en lo que realmente está pasando con los alumnos en ese momento y sobre todo con los niños y los adolescentes, porque desafortunadamente también los adolescentes tienden muchas veces a quedarse callados, a no hablar por falta de confianza tanto con los padres de familia como con los maestros. ¿Por qué? Porque al ser ellos agredidos, esto les intimida para poderse comunicar y expresar qué es lo que está pasando. Entonces prefieren quedarse callados porque muchas veces los mismos compañeros, los mismos alumnos, alumnas, los amenazan. Y no les permiten que ellos puedan expresarse o les dicen, si tú comentas que yo te estoy diciendo esto, te estoy agrediendo, en ese momento yo voy a hacer algo más fuerte
contra de ti. Entonces eso los intimida y no permiten comunicarlo, ni con los padres ni con los maestros. Entonces también algo que es muy importante es cuando ellos empiezan a percibir todo esto y entonces empiezan a bajar su autoestima, empiezan a tener miedo y a volverse inseguros. Y esto realmente es algo que sí es preocupante, tanto para los padres de familia como para los docentes y la sociedad en general, porque muchos de ellos, al sentirse tan acosados, intentan y agreden contra ellos mismos y muchas veces llegan hasta el suicidio. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no encontraron un canal de comunicación adecuado para poder expresar que están siendo acosados, que están siendo maltratados. Entonces, eso es bien importante, que todos estemos atentos y alertas y generemos sobre todo un ambiente donde ellos puedan sentir seguridad y confianza para poder expresar lo que ellos están viviendo. También esto suele pasar en los hogares porque también a veces hay padres que son intolerantes, que no son comprensivos, que no abren canales de comunicación con sus hijos. ¿Y esto qué hace? Rompe ese canal de comunicación y entonces no lo expresan. Cuando los padres son los primeros que deben de generar esa confianza en sus hijos. Ellos son su base fundamental para que ellos puedan decirle, a ver, si algo está sucediendo en la escuela, con tus compañeros, tú sabes que nosotros, tus padres, somos los primeros que debemos de enterarnos, porque debemos de estar al pendiente de ustedes y de cuidarlos y de protegerlos, porque esa es una misión como padres. Entonces, creo que ahí es donde empieza esa parte que se tiene que generar en el niño, en el adolescente, para que puedan tener esa confianza y esa seguridad de poder expresar lo que ellos sienten. Otro punto que para mí es muy importante es el ciberacoso. Sí, también esto es muy importante. Ustedes saben que ahora nos desarrollamos en una tecnología en la cual desde pequeños ya tenemos acceso a los celulares, a las tabletas, a las computadoras, ¿sí? Desafortunadamente la pandemia vino a mover todo esto y a inclinarnos hacia la tecnología. Pero cuando no hay buen acompañamiento por parte de los padres o de los maestros en estar observando realmente qué es lo que está viendo mi hijo a través de la computadora o a través del celular. Y entonces ahí también vienen ese tipo de acoso donde empiezan a publicar cosas con palabras antisonantes, donde los empiezan a humillar, donde suben fotos a lo mejor inadecuadas en las redes sociales y entonces también están haciendo ese tipo de acoso. Yo quiero comentar realmente una experiencia que yo viví con un paciente, un adolescente de 13 años, en el cual entabló conversación con un chico y entonces empezaron a mensajearse y decidieron conocerse, pero antes de que se pudieran conocer, el chico le pidió fotos, que le mandara fotos por el celular para que se pudieran ver ahí bien y posteriormente se iban a conocer. El adolescente aceptó enviar las fotos y posteriormente lo estuvo acosando con subir esas fotos. Obvio, le pidió fotos donde él tenía que estar desnudo para que lo viera. Entonces, él le manda las fotos creyendo que va a haber una relación o es algo sano para ellos porque se están conociendo y quieren tener una relación. Envía las fotos y desafortunadamente la otra persona sube esas fotos y empieza a acosarlo en todos los sentidos, hasta el grado de solicitarle dinero
para que él no pudiera publicar. Como no hubo esa respuesta, entonces sí empezó a subir esas fotos. Entonces él estuvo en terapia. ¿Por qué? Porque finalmente terminó destruido emocionalmente, ¿sí? Entonces su daño psicológico fue muy severo. Entonces, todo eso creo que los padres tienen que estar muy atentos en qué es lo que están viendo mis hijos, aún ya sean unos adolescentes de 13, 15 años. Yo tengo que estar supervisando que realmente ellos estén viendo cosas adecuadas, cosas que realmente tienen que ver con su escuela y no dejarlos, porque de verdad es algo tremendo lo que se está viviendo en este momento en el mundo. Entonces, si padres y docentes no estamos atentos a lo que nuestros hijos están observando a través de la tecnología y de las redes sociales, vamos a tener muchos problemas con nuestros hijos en ese sentido. Entonces creo que eso es muy importante. Gracias, querida Leti. Realmente es muy valioso lo que tú nos acabas de compartir porque la última parte has mencionado de una experiencia real. Cuando uno quiere abordar el tema como papá, como docente, esta sala está justamente hecha para docentes y para padres de familia. Pues nosotros a veces vamos con esa situación de querer ayudar y el joven dice, bueno, pero eso solamente no es de ahora, eso es de película y realmente hay casos y cosas que nosotros vamos descubriendo en ese camino cuando uno va tocando la vida de los jóvenes. Es por eso que tú mencionas que debe haber un canal de comunicación, padres y docentes, estar atentos a esos cambios bruscos que pueden estar manifestando los jóvenes, los niños, ¿no? Bueno, gracias, escritora, psicóloga, terapeuta, Leticia Moreno. Gracias Gracias. por acompañarnos en esta iniciativa. Estamos aperturando nuestra primera mesa de diálogo en este mes de noviembre y lo hemos hecho con una temática que justamente tú has dicho, amerita que nos vayamos uniendo en pro del bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes. Muy bien, vamos a pedirle por aquí está Carmen Solís también, parte de esta mesa. Ella nos va a compartir desde la experiencia que ella tiene Carmen, como lo había mencionado en la presentación, Rudy Pince. Ella es doctora, escritora, una persona con mucha sensibilidad y es también promotora de la paz. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Cuando conocí a Carmen, va a ser un año, Carmen, Sí, estuvimos dialogando y realmente ya habían esas cosas, como uno llama la misión, el propósito, qué voy a hacer desde donde yo estoy ahorita activando. Entonces, Carmen está activando la paz desde el lugar donde ella se ubica y desde otros lugares, porque es invitada a diferentes países del mundo. Gracias, Carmen, así que bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, primeramente. Gracias por compartir y gracias por invitarme a esta sesión de una conversación. Es para mí una alegría, un honor, como decimos, ¿no? Acá decimos o he escuchado que dice que las personas valen oro. Entonces yo estoy feliz de ver y estar frente a ustedes a un tesoro, porque todos son oro. Mire, yo ahora lo que les quiero comentar es que según hay estudios que dicen que el 20% del mundo, los estudiantes sufren de acoso. Y eso es terrible. Y no depende del estado social de ellos, o sea, quiero decir, económico, que hay personas que tienen un nivel económico muy alto
y como también hay personas que tienen una posición media y baja, pero para todos existe ese bullying, ese acoso, esa cosa terrible que hay. Y mire cómo afecta, yo como médico le digo, cómo afecta a esos estudiantes. Tenemos nosotros los padres que estar vigilando a nuestros hijos. Claro que no estar detrás de ellos, no, sino darnos cuenta que por qué ese niño siente dolor de cabeza, por qué ese niño o niña no quiere ir a la escuela, que por qué está callado en casa, que por qué se enferma de un momento a otro, todos los días dice que está enfermo y que a veces de verdad se enferma. ¿Por qué? Porque ya el sistema inmunológico ya ha bajado y se enferman esos niños. Entonces nosotros debemos preguntar qué es lo que pasa y por qué duele la barriguita, por qué a los jóvenes, a los adultos, a los adolescentes lo mismo, son los mismos síntomas. ¿Por qué? Porque ya empieza en ellos el miedo y ese miedo paraliza a esos jóvenes, a esos niños. Un niño con miedo ya llega al salón de clase, ya está temblando, ya no quiere, ya no presta atención a las clases. Yo he tenido, perdón, jovencitas que dicen, yo estudio y estudio y estudio tanto y al otro día me olvido, no sé qué he estudiado. ¿Pero por qué? Porque tengo miedo. ¿Para qué estudias tú? Le digo. ¿Y por qué? Yo estudio porque yo quiero seguir la escuela, quiero terminar la escuela, quiero seguir universidad, pero ¿qué es lo que te da miedo? Me dice que las amigas la insultan, que cuando va al baño le tiran de los cabellos, que le dicen que eres gorda o que eres flaca, pero y eso le hace daño a las niñas, a los niños, a los jóvenes, por igual. Por eso nosotros los padres enseñamos siempre a cuidarse a nuestros hijos, pero no les enseñamos a quererse. Cuando le enseñamos a querer, entonces va a subir la autoestima de ese joven, de ese niño. Y también cuando alguien le va a decir, le hace algo o le dice algunas palabras soeces o algo dominante con ellos, ¿no? Enseñarles a decir no, a compartir, ayudar y decirles no de una manera asertiva. No enseñarles que tienes que devolver el golpe, no, porque eso sería entonces una violencia y los dos se comportarían como unos acosadores. Por eso, cuando veas a una niña, a tu hijo, que se siente así calladito, que tiene miedo, después de eso va a empezar la tristeza en ese estudiante. Empieza la tristeza. Y cuando empieza la tristeza, ya de a poco se va encerrando en ese globo que está alrededor de ellos, a esa coraza, mejor dicho, podría decir yo, no el globo, esa coraza que cada vez que pasa el tiempo, entonces se está volviendo más dura. ¿Y qué hacen esos niños, esos adolescentes? Empiezan a estar ansiosos. Ahí empieza la ansiedad. Primero fue el miedo, después la tristeza, después la ansiedad, todas esas cosas. Y no quisiéramos nosotros que llegue al estado de depresión esos estudiantes, porque ya es malo, ya es que ellos se autolesionan, que empiezan a autolesionarse. Y es terrible. Todas las noches lloran. Yo he visto muchos pacientes que me dicen que todas las noches lloran, que ya se sienten que algo horrible está al lado de ellos, ya sienten de que
los mismos padres, y el problema es que a veces los mismos padres no le creen. Debemos creer a nuestros hijos lo que nos dicen y también darles consejos y decirle, ya mira, ven conmigo, vamos a tomar una tacita de café o vamos a estar jugando de a pocos, si son más pequeños, que mañana yo voy a ir donde la profesora y que voy a explicarle y que voy a preguntarle qué es lo que pasa. Entonces ahí creas confianza entre tú y tu pequeño, para que ya vaya con esa confianza hacia el colegio, que vaya al colegio, porque eso es lo principal. Hay otras que dicen que no. ¿Por qué? Porque a veces, con el perdón de la palabra, pero hay siempre, porque hay una familia disfuncional. Y eso también perciben los niños o se ponen agresivos con los otros compañeros o se ponen demasiado tímidos. Y hay en las dos partes así hay que diferencias, claro, porque la mamá no está el papá presente siempre, porque es una gran ayuda para los hijos, pero él se pone así vulnerable, a veces se pone con la fuerza, quiere utilizar la fuerza. ¿Por qué? Porque no puede hacer eso en casa. Entonces va y actúa así de esa manera en los colegios. Con una persona que está tranquila, que es tímida, entonces abusan de ellos. Y otra cosa, también esos niños acosadores tienen muy poca empatía. Tenemos que enseñarles la empatía. Cuando no hay empatía, esos niños pareciera que no sienten lo que hacen, pero no, lo sienten, lo saben, que en un futuro, si no controlamos a esos niños, a esos adolescentes, entonces en un futuro va a ir mal, les va a ir mal, porque ya cuando salen del colegio de esa edad que está, que generalmente es hasta el quinto, después ya nadie le va a decir que no, que lo va a parar, mejor dicho. Y nosotros no queremos eso. No queremos que esa juventud sea, que crezca violenta, que se vaya en malos pasos. Y lo principal, lo bueno también, otro punto les digo, que como dijo la licenciada Leti, debemos de tener confianza en los niños. Porque si no tenemos confianza en los niños o ellos no tienen confianza en nosotros, ¿quién los va a poder proteger? Nadie. Eso es con respecto a los niños, a los padres y con los profesores. Debemos siempre, como decir, una prevención, ¿no? Trabajar con la competencia. O sea, trabajar con los profesores, ayudarlos a preguntar primero cuál es por qué el acoso a mi hijo o por qué mi hijo está acosando a los demás. Porque se siente más fuerte o porque está en un grupo y su grupo lo alienta a seguir acosando a esta persona. Entonces, ese es el trabajo no solamente de los profesores, ese es el trabajo de los profesores, de los padres y de la sociedad. Porque nosotros queremos tener una sociedad libre de pleitos, libre de personas negativas. Queremos una sociedad de jóvenes positivos. Y por eso les digo que tenemos que hablar y darle confianza. Siempre esa confianza es lo que nos lleva a tener buenos resultados. Y atacar no es, y cuando le enseñamos a tu hijo, ¿no? Que por qué yo estoy soportando este acoso. Decirle ya, vamos a solucionarlo, pero no atacando. Ya lo dije nuevamente, no necesitamos atacar, sino necesitamos enseñarles a decir no, por qué lo haces
ya basta ya de eso de una manera asertiva. Porque no queremos, hay jóvenes, no solamente las niñas, las jóvenes, las adolescentes, hay jóvenes que se autolesionan terriblemente, terriblemente. Hay jóvenes que hasta tartamudean. Y ellos no eran así, que empezaron a tartamudear por ese acoso, por esa burla que le hacen. Que porque tú eres corta y le dicen miles de cosas. Y así baja la autoestima. Y cuando baja la autoestima, somos personas de que, como decía, ya no tenemos voluntad. Que todos van a hacer lo que ellos desean, lo que ellos quieren con nosotras, si esa autoestima está demasiado baja. Eso es lo que les puedo decir por ahora. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Realmente lo dijiste con el corazón. Yo creo que en las diferentes actividades, igual que Leti, ¿no? Cuando uno toca una realidad, sea directa o indirectamente, ¿no? Y ve que es la vida la que está en juego, la vida emocional, los sueños de un joven, de un niño, que se cortan porque alguien está por ahí poniendo esas trabas. Y qué bonito cuando tú dices, debemos de estar atentos, tanto maestros como padres, de estar atentos, qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo que dejar para dar prioridad a la salud mental de mi hija o de mi hijo. Yo creo que esa es una gran tarea. Muchas veces invertimos en la cuestión material. Todo tiene, decimos, ¿no? A todo le doy. Pero lo más importante que usted está mencionando, tanto la licenciada Leti como la doctora Carmen, es justamente el producto, porque lo más importante, que es el amor, la confianza, no la estamos dando en la dosis que se debe dar. O sea, hay que ser aquí un acto así de conciencia con uno mismo, hay que trabajar y bueno, a partir de hoy día yo creo que las cosas deben ir mejorando. Vamos a escuchar, gracias Carmen Solís Torres, vamos a escuchar a Fabiola Alegría. Fabiola Alegría desde México, y es escritora. También nos llena de emoción cuando coge la guitarra y empieza a dar sus mensajes para el alma. Ella hoy nos acompaña también para aportar a esta temática que hoy nos ha congregado, porque estamos atentos a las mejoras que deben venir, pero desde lo que nosotros podemos promover, ¿ya? Adelante, Fabiola Alegría, gracias. Con mucha alegría, así como tu apellido, te recibimos en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Se me ha cortado un poco o mucho, pero estoy aquí atenta a todo lo que dicen. Y pues efectivamente, ¿no? Retomando lo que dijeron mis compañeras, pues el acosador definitivamente amedrenta a la víctima para controlarla, sea compañeros, sean alumnos, sean maestros, profesores. Siempre hay que estar atentos, hacer uso de nuestros sentidos y poner muy atento esos sentidos de decir, yo veo algo, ¿no? Está pasando algo, yo veo algo extraño, yo veo que esto es anormal en el comportamiento de mi hijo, quizá a lo mejor lo veo ausente, quizá de momento sus calificaciones bajan, quizá ya no sonríe, quizá está triste, llora. En las noches, no sé, hay quien hasta se llega a hacer pipí y muchas veces decimos, ay, cochino, o no entendemos, ¿no? Las señales que como hijos nos dan. Entonces, sí, muchas veces el acosador, ya sea o el que está haciendo el acoso o el que está haciendo el bullying, lo tiene sometido a ese miedo y entonces la persona
se siente culpable, se siente como que no está defraudando a sus padres, está defraudando a sus profesores. Entonces, esto es bien importante que nuestros sentidos estén muy alerta a esos cambios que muchas veces pasamos por alto y que nos están gritando a voces nuestros hijos que algo está sucediendo. Hablar mucho con ellos y decirles, explicarles que es importante que ellos rompan esa ley del silencio, que rompan esa ley porque ellos tienen derecho a expresar lo que ellos sienten. Entonces, pues sí, a veces, como dijo la doctora Carmen, ellos a veces nos dicen, no sé, yo no quiero ir a la escuela o no, ya no, o sea, cuántas personas a nuestro alrededor conocemos que de la nada, de primaria, de secundaria, de cualquier grado, que dicen, es que de repente pues ya no quiere estudiar, bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué alguien tan pequeño o tan grande? ¿Por qué de pronto ya no quiere ir? ¿Qué está pasando? Entonces, siempre ver mucho, mucho, poner todos nuestros sentidos, ¿no? Todos es importante porque la intuición como madre o como padre a veces nos dicta que algo está sucediendo, que hay algo en ellos que nos dice y que quieren y que están pidiendo ayuda. Yo en lo particular yo viví acoso en cuanto a mis profesores. Yo viví acoso desde sexto de primaria y abuso sexual. Entonces sí es muy fuerte. ¿Por qué? Porque te das cuenta que, por ejemplo, yo recuerdo que yo me hacía pipí entonces yo decía, pues es que tienes miedo, ¿no? O sea, no lo expresas, pero tú esperas que los adultos como que paren esto que está sucediendo, ¿no? Entonces de repente te das cuenta que como que cada quien trae su rollo, vive en su mundo, en sus problemas, y a veces pues solo recibes un regaño o recibes algo de lo que no esperas recibir, ¿no? Entonces sí estén muy, muy alertas a sus hijos, a hablar con ellos, a pedirles que hablen con la persona que más confianza le tengan, que no se dejen someter, que no se dejen amedrentar, hablen mucho de todo lo que sienten en esos cambios, nosotros estar muy, muy atentos y dar soluciones. Como padres, dar soluciones, buscar cuál es la solución, si necesita ayuda psicológica, si necesita el apoyo de ir a hablar con un profesor, el saber qué es la parte, poner toda esa intuición y esa alerta y decir, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué está pasando? ¿Requiere atención psicológica, un apoyo, un amigo, el profesor? Y buscar instituciones que nos ayuden a poner final a este acoso o a este abuso, ¿no? Y sobre todo hacer que nuestros hijos nos tengan la confianza y no se dejen amedrentar por nadie. Creo que todo lo demás ya está dicho y de todo corazón espero que algo de todo lo que hemos dicho toque ese corazón y toque esa intuición de padres para saber poner alerta y soluciones a los problemas de nuestros hijos. Gracias. Gracias a ti, Fabiola, muchas gracias. Realmente nosotros recibimos con mucho agrado todo ese apoyo que ustedes están haciendo, que están brindando. Hablar de salud mental es hablar de aulas en paz. Mucha atención a lo que puede estar pasando mentalmente nuestros hijos. Y hay muestras físicas o somáticas, mencionó la doctora, mencionó también Leti, lo dice Fabiola, alegría. Hay que estar atentos. Hay un punto que se ha mencionado, ¿no? Hay que enseñarles a que deben romper el silencio. Hay mucho silencio. Nadie sabe lo que puede pasar. Hablo mañana con mi hijo, hablo pasado. Se fue el año y no hemos hecho esa práctica cotidiana que debemos tener, que es hablar con ellos.
hablar, hablar. ¿M? Vamos a empezar nuestro diálogo. Primero quiero saber si alguien quiere hacer alguna pregunta. Papás, maestros, de repente quieren hacer una consulta de lo que han escuchado o algo que de repente sienten ustedes que les puede aportar para su labor de maestros o para esa noble misión de ser papá, los primeros maestros en la casa, ¿no? Entonces, de repente quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir sus micros y hacer la pregunta. A ver, los escuchamos. Siguen ahí, ¿verdad? Si alguien se anima, levanta la manito o abre el micro, ¿ya? Yo sí quiero hacer una pregunta. Eh, Leticia, ¿cuál es la recomendación o la sugerencia que tú darías, por ejemplo, cuando el padre ya se entera de que su hijo es violentado? ¿Cuál sería la actitud más correcta? Él ya se enteró, de repente no directamente por el hijo o por la hija, pero él ya se dio por enterado de que algo está pasando. ¿Cuál es la actitud? Y digo la correcta, porque Carmen ya nos mostró un camino, no decirle devuelve el mal con el mal. Recuerden que estamos creando una cultura de paz y siempre debemos acceder pues a la asertividad, a la empatía, pero eso no significa que vamos a callar, ¿no? Entonces hay que quedar las cosas bien claro, pero ¿cuál debe ser esa actitud correcta? Tu micro, Leti. Ya. Sí, la actitud considero y sugiero para los padres es que puedan tener comunicación con sus hijos, pero una comunicación desde el amor. Yo cuando me entero que mi hijo ha sido violentado, entonces en ese momento yo no voy a responder con un regaño o enojado para comunicarme con mi hijo y decirle, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque los padres suelen hacer eso, Ujú. enojarse y decir, pero ¿por qué no me lo dijiste? Y entonces empiezan a regañarlos. Y esa no sería la postura, porque entonces no voy a generar la confianza que yo necesito que mi hijo tenga para que me pueda decir todo lo que él está viviendo o lo que ha venido viviendo. Entonces yo creo que ellos deben desde el amor preguntarles a sus hijos por qué no se lo habían comunicado, pero que ellos están dispuestos a apoyarlos para que eso termine ahí y puedan en ese momento, ya una vez que el papá pueda recoger todas las impresiones que su hijo tiene después de esa experiencia, entonces sí yo ya me tendría como padre que acercar a la escuela, hablar con los profesores para comunicarles lo que su hijo ha venido viviendo, para que ambos busquen la solución adecuada para poder apoyar a su hijo, porque estamos de acuerdo y lo hemos mencionado ahorita, que los hijos guardan silencio, no se expresan y entonces empiezan a generar esa baja autoestima, esa inseguridad y empiezan a ser temerosos, a tener miedo de lo que pueda pasar si ellos hablan. Pero cuando los padres y maestros generan ese ambiente de confianza, entonces el niño y el adolescente va a poder decir realmente lo que tiene y en automático brindarle atención psicológica, porque eso es lo que va a ayudar a que el niño y el adolescente puedan sacar lo que tienen dentro y puedan expresarlo con confianza y puedan empezar un proceso de sanación. Si no lo hacen de esta manera, entonces el niño, en lugar de que él sienta esa confianza de decirle a los padres o a los profesores, entonces lo que el niño hace es quedarse con traumas psicológicos.
Y entonces estamos hablando de su salud mental, que ahí es muy importante que todos pongan atención. ¿Y cómo voy a brindarte ahora el apoyo para que tú puedas superar todo esto que has venido viviendo? Entonces, creo que el primer punto sería que el padre hable con el hijo para que ellos puedan tener esa comunicación y puedan buscar la solución ya en conjunto, tanto el papá, el hijo y el docente. Eso sería lo ideal para que puedan empezar a tener ese contacto con su hijo. Y yo creo que también los docentes tienen que estar capacitados. Se tiene que hablar de esto con los docentes, porque muchas veces el docente tampoco está preparado para poder apoyar a un niño o un adolescente. Entonces es bien importante que en las escuelas pueda haber una inclusión realmente de capacitación para que sepan manejar este tipo de situaciones, porque a lo mejor yo como docente ya me di cuenta que aquel niño lo están golpeando o lo están humillando, lo están maltratando psicológicamente. Y muchas veces los docentes dicen, bueno, es que es natural, ¿no? Entre niños, entre adolescentes, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero no se dan cuenta que a lo mejor sí ya es una señal de que algo está pasando. Entonces, yo como maestro tengo que estar preparado para observar esos detalles y poder ayudar al alumno. ¿Por qué? Porque en ese momento está dentro de la escuela y yo soy ese filtro en ese momento para poder ver qué está sucediendo con mi alumno, ¿no? Entonces, para mí, creo que eso es la comunicación para generar confianza en el hijo y entonces en ese momento busco el actuar para poder sanar lo que ya se ha dañado. Gracias, muchas gracias. Leti Moreno, es cierto lo que tú acabas de sostener. Muchas veces decimos, bueno, ya pasó, ya se dio el golpe, pero no nos damos cuenta de la magnitud de la afectación que hay a la vida futura. Mira que yo me he encontrado con personas ya de 30, 40 años y ¿sabes dónde estaba la causa de sus males? Escuela, maltrato. Yo decía, pero has esperado tener 30 años, me decía a mí, decía, he esperado tener 30 años. Por eso es urgente que nosotros estemos buscando ese acercamiento, ese vínculo. Y si sabemos que el hijo o el alumno, en el caso de los maestros, está viviendo este tipo de situación, pues ir derivando, pidiendo el apoyo profesional. Hay personas que hacen ese trabajo, porque como dijo Leticia, no estamos nosotros de repente preparados. A veces los papás, a veces los maestros también como que nos falta abarcar esa área, derivar, pedir el apoyo, pedir la asistencia profesional, hacer que la persona, en este caso el niño, sane, pero al mismo tiempo también la familia. He visto a mamás llorando porque al hijo también lo maltrataron, mire, o sea, no solamente es la violencia o el maltrato escolar, no solamente afecta en este caso a la víctima directa, que es el joven o la niña o el niño, también es la familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos estar haciendo en ese momento? Es lo que nos decía la psicóloga, la terapeuta Leticia, es estar atentos, cómo es que yo voy a abordar eso desde el amor. Muy bonito, utilizó esa palabra, desde el amor, buscando siempre los medios más adecuados, el lenguaje más adecuado, la calma, para poder abordar una situación que no requiere, ya lo dijo también la doctora, no requiere la violencia, requiere que yo me ponga a un nivel, pero tampoco puedo estar ignorando eso. Algo tengo que hacer y hay que hacerlo, pero hay que culminarlo. Es todo un proceso para que la persona vuelva a creer en sí misma, para que vuelva a recobrar los niveles emocionales y le pueda permitir ya atender las necesidades físicas, académicas, sus sueños, todo, porque cuando eso pasa se va cortando y cada vez vemos, ¿qué tienes que hacer? Y dice, no tengo que hacer nada. ¿Qué quieres? Bueno, lo que tú quieres, imagínense.
algo está pasando, no está bien cuando hay una respuesta de esa manera. Bueno, alguien que desea hacer una pregunta. Por aquí, a ver, ¿alguien? Bueno, el silencio también, yo creo que este tema nos ha caído a todos como un mensaje que nos dice hay algo que hacer y vamos a seguir trabajando para que las cosas vayan mejorando. Rudy Pince, ¿alguna pregunta tienes para las expositoras? Más que una pregunta, simplemente quisiera acotar que Ujú, tendríamos que empezar por nosotros mismos como personas, ¿no? El tema es un tema que se tiene que tocar con muchas pinzas, pero yo empezaría mirándome a mí, primero en mi rol de madre, pues, ¿no? Y luego en mi rol de docente. O sea, nadie da lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, así es. saber manejar una situación como esta, a veces al padre se nos dice, pues tienes que conversar con tu hijo, pero pasa que tú no tuviste eso en tu infancia. Entonces, lo primero que tienes que mirar es mirarte a ti y empezar a trabajar por ti, primero por ti, porque si no mejoras tú, no va a mejorar tu entorno. Entonces, la reflexión que yo cojo esta noche, porque nosotros somos seres humanos y estamos en un constante conocer y mejorar día a día, ¿cierto? Ese es el reto. Día a día tenemos Ujú. un reto de ser mejor que ayer, porque no lo sabemos todo, no hemos tenido las mismas experiencias, pero como padres, hablo como padres, como madres, porque sé que hay madres que me están escuchando. Entonces, primero, reflexionar y darme cuenta, preguntarme, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Primero es una mirada adentro, dentro. Me tengo que mirar yo y reconocer qué me está faltando. Entonces, en eso pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y como maestra, lógicamente, pues mucho más, ¿no? Eh, Escuchaba que a veces una ponente decía, ¿no? Traemos recargadas las cosas de la casa. Bueno, particularmente, a Dios gracias, a veces las más bien las cosas las encontramos ahí en la escuela, ¿no? Las situaciones no las encontramos ahí, pero eh, la reflexión y la conclusión para mí es esta. Yo me voy a mirar primero a mí dentro para ver en qué voy a mejorar y obviamente, pues, ¿no? eh, Coger algunas herramientas que me ayudan a ser mejor cada día, porque si yo mejoro primero yo, mi entorno va a mejorar. A veces queremos buscar las soluciones afuera y las soluciones no están afuera, están dentro de mí. Entonces, hay que empezar mirando primero nosotros mismos. Esa es mi humilde opinión, Isabel. Muchas gracias, Rudy Pince, desde su experiencia como madre, como maestra de escuela, nos ha compartido una bonita reflexión. Bueno, solamente ya estamos culminando, para recalcar que el compromiso es personal y el compromiso es colectivo, ¿no? El personal es con uno mismo, desde la mirada interior, y el compromiso colectivo es pues que hay que unir esas fuerzas. Lo estamos haciendo de diferentes puntos del mundo. La protección de nuestros hijos, de los hijos de todos, desde los climas saludables donde él tenga que desenvolverse, desde la casa, que también es un punto importante que en otro momento lo vamos a tocar, cómo es que la violencia se normaliza, y si se normaliza en casa, yo también lo puedo hacer en la escuela. Nos hemos encontrado con esas situaciones, ¿no? Entonces, hay muchas aristas, lo dijo Ruth, para poder tocar este tema. Hoy día lo hemos querido abarcar desde lo que cada escritora ha trabajado, desde su experiencia, desde lo que ha sentido, nos dijo Fabiola, ella
sintió, pasó esos momentos de violencia. Habló también de una violencia, bueno, que ahorita también lo estamos contemplando nosotros, el tema del acoso sexual en las escuelas, como una manera, como una medida de proteger a nuestros menores. Pero al mismo tiempo también trabajamos normativa, hay deberes, hay derechos. Todas esas cositas hay que irlas trabajando, hay que irlas educando desde la pedagogía del amor, desde la pedagogía de la ternura, desde tantos aspectos, pedir el apoyo de otras personas. En esta noche que nos hemos congregado, pasarle la voz a alguien que de repente quiso estar y no ha podido, y decirle, mira, hay un tema muy bonito para poderlo trabajar juntos. Nos juntamos, hablamos, a ver qué hacemos. Tú qué haces, yo qué hago, qué hacemos juntas. Ese es el compromiso, pero empecemos a hacer. Bien, voy a terminar entonces. Leti Moreno, tus palabras, no digo finales porque vamos a mantener siempre ese vínculo. Gracias por el aprecio desde Perú, por tu atención siempre a este llamado cuando a Leti le dicen, Leti, ahí hay un servicio y Leti dice presente. Mira, quisiera yo, ahí escribieron una pregunta que se me hace algo muy importante, María Isabel. El Sí, hecho de que el padre pregunta o el profesor, ¿qué pasa si no hablo de un hijo que está siendo acosado, maltratado, si está siendo la víctima? ¿Qué pasa si mi hijo es el que está haciendo ese abuso? Y creo que es algo muy importante también. ujú, Quiero comentarlo brevemente porque me llamó mucho la atención esa ya, pregunta del papá y entonces considero que cuando eso pasa, entonces yo como padre tengo que observar qué está pasando realmente en mi núcleo familiar, en mi entorno familiar, porque quiere decir que entonces mi hijo está observando violencia, está dentro de un hogar disfuncional y él lo que está haciendo es duplicar ese patrón en la escuela. Entonces ahí esos papás tienen que estar, pero muy alertas para ver cómo se está desarrollando ujú, realmente mi entorno como padres y por qué mi hijo está generando esa situación y por qué mi hijo es esa persona que agrede. Algo está mal en mi entorno familiar y ahí tengo que trabajar yo como padre. Es como lo refería la mamá, que anteriormente habló, ¿no? La mamá Ruth, me parece, donde dice, tenemos que trabajar por nosotros, tenemos que empezar por nosotros. Y efectivamente, ustedes como padres tienen que empezar a trabajar desde su persona para que yo pueda ser realmente una guía para mis hijos, para que yo pueda ser ese espejo en el cual ellos se puedan reflejar. Entonces tengo que estar yo bien para que mi entorno esté bien. Ujú. Bueno, eso era lo que quería comentar, que me parecía algo importante y por eso lo quise hacer. Y de verdad, yo invito a padres, a docentes, a todos los que estamos de alguna manera comprometidos con la parte humana, que realmente pongamos esa atención que nosotros necesitamos, sobre todo los que son padres, porque recuerden que los padres son espejo de sus hijos y que van a duplicar sus patrones. Entonces yo como padre tengo que decir, y como docente también, si yo soy un docente y los chicos, los niños, también son parte de mí porque yo soy ese lazo de comunicación, de aprendizaje y yo quiero que mis alumnos estén
sanos para que tengan un mejor aprendizaje y no se bloqueen con todo lo que sucede en su entorno. Entonces también tengo que aprender y también tengo que tener esa humildad de decir, sí, necesito aprender para poder guiar a mis alumnos. Y los padres igual. Tengo que ser humilde como padre y realmente aceptar que en algún momento estoy fallando. Y entonces es como yo voy a poder ayudar a mis hijos a tener unos hijos sanos y una familia sana. Y yo los invito a que lo hagan porque sé que se puede. Cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, podemos lograr todo lo que nosotros quieramos, porque todo está aquí. Y si yo tengo bien claro en mi mente lo que yo quiero, lo voy a lograr. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Leti Moreno. Hay una pregunta. Alejita nos escribe. De antemano, darles muchas gracias por la charla. Mira, y les está agradeciendo. ¿Qué se puede hacer si conocemos el problema y se conoce al que hace el bullying? Ella dice que quise hablar con la mamá del niño, pero ella es ajena al problema. Y solo dicen que es parte de su edad. Claro, puedo ir al tutor, pero él también poco puede hacer por las leyes. O tanta cosa que puedo hacer. Dice, no, ¿qué puedo hacer yo como mamá? ¿Qué podríamos decirle? Bueno, yo que tengo abierto el micrófono voy a comentar Sí, un a poquito, ver. ¿no? Yo creo que ahí nos damos cuenta claramente que el hogar del niño que está agrediendo es un hogar disfuncional, puesto que la mamá no está haciendo caso de esa alerta que ya le están dando y ella prefiere hacer caso omiso y decir lo que yo había comentado anteriormente, ¿no? O sea, no sé qué pasa, yo no quiero saber nada del asunto y entonces me hago a un lado para evitar supuestamente problemas, pero entonces ahí me estoy dando cuenta que ese hogar es disfuncional. Por eso la mamá no quiere saber y dice, es cosas de la edad. Pero cuando ya pasan 2 o 3 veces, se repite la misma conducta, no puede ser parte de la edad. Ya es un foco rojo de atención que tengo que observar. Ajá. Y ahí creo que si la mamá ya buscó a la mamá para decirle qué es lo que está pasando, entonces, y ella no hace caso, entonces yo tengo que ir a otra instancia que sería directamente ya hablar con la directora de la escuela para poder llegar a acuerdos que las lleven a la solución del problema. Y en automático, la directora tendría que canalizar al niño que está agrediendo a psicología para ver realmente qué es lo que está pasando y cuál es la raíz del problema del niño que está agrediendo. Creo que eso sería Sí. lo que tendrían que hacer. Gracias, Leti Moreno, es cierto, hay que avanzar. O sea, no es si me dicen no, en primera instancia voy a la dirección y si el colegio también no hace la continuación de la atención al problema, pues salgo a otros niveles, ¿no? Una demuna, incluso te atienden esos casos. La normativa lo indica. Y si el papá del niño o la niña no es cerca, también hay que reportar el caso del abandono moral del menor. Eso también procede. Entonces no podemos cruzarnos de brazos y de repente decir, como no quieren por aquí, bueno, hay que continuar con esa calma, pero también con el fin, ¿no? Debemos ir acercando a la convivencia pacífica a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Eso podemos hacer. Bien, vamos entonces a terminar con Carmen Solís. Carmen Solís, tu cariño, bueno, eres peruanísima, una compatriota, gracias por acompañarnos. ¿Qué mensaje le darías tú a las familias y a los maestros que hoy nos han acompañado? Como cierre, ¿no? Enmarcado en esta temática que hoy nos ha congregado. Y eso es las gracias primeramente. Y que el punto es que
deben prestar atención siempre a sus hijos. Y también cuando le pregunten, por favor, que ellas sean fuertes. Porque si se van a estar diciendo, ay, mijito, ¿qué le pasó? De una manera débil, entonces el niño o la niña no le va a comentar lo que le ha pasado para que, para que no le duela a su madre, para que no sufra su madre o su padre. Mm, Entonces tienen que aprender también a los hijos a ser fuertes, a decir no, como ya lo dije anteriormente, ujú, y para las personas de que los padres, los agresores, es 100% o si no es 99%, le podremos decir, de que estos niños también sufren, pero no, pero se revela a que otra persona vea el sufrimiento de ellos. Por eso la señora, esta no quiere hablar con ninguna madre, porque dice que es la edad, pero no, debe haber algo muy grande ujú. y realmente disfuncionales, o de repente también es la falta del padre, porque es muy importante también la guía de un padre, que pone más respeto, más confianza, pero digo que debemos siempre cuidar y escuchar a nuestros hijos, porque la Mm. escucha es muy importante. No le prestamos atención, pero la escucha es muy importante y darles mucho amor. Muchas gracias, Carmen Solís. Ya Gracias usted, porque nos estás trayendo un mensaje de mucho valor, ¿no? Algo que a veces hemos olvidado. El dar el amor con pequeños detalles, un abrazo a la hora que de despedida, ¿no? Otro abrazo a la hora que lo recogemos o lo volvemos a ver y empezar ahí ese acercamiento. Fabiola Alegría, gracias por compartir con nosotros esta mesa. Estás muy atenta, yo sé que eh, muy valioso tu aporte desde lo que tú nos estás transmitiendo, desde tu experiencia. Gracias, gracias. Pues yo cerraría diciendo un poco, reafirmando el amor, que como padres es muy importante que les ofrecemos a nuestros hijos, ese amor que los hace fuertes, ese amor que les quita los miedos y los hace tener esa confianza. Y lo otro que yo diría es enseñarles que les quede muy claro que no es cobarde el que habla. Más bien yo diría que es valiente por romper el silencio. Eso es todo y muy buenas noches a todos y de todo corazón muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hemos terminado con esta jornada. Han sido escritoras conectando siempre, ¿no? Uno de los espacios que más nos gusta es justamente llevar al servicio, por eso hablamos de Social Book. Gracias, Leticia Moreno Rosales, escritora. Ella es autora de un libro, Una mente sin límites. Brillante, Leti, con tu testimonio de vida. ¿Mm? Lo mismo para Carmen Solís, ella es escritora de 2 libros, Tu luz y Tragedia, Adiós. Y Fabiola Alegría, que hoy con mucha alegría recibió esta invitación, tiene 3 libros, Hasta tu cielo, La noche, todo cambió, Lo que vivimos. Gracias porque en honor a lo que hemos escrito, con esa sensibilidad, nos hemos atrevido a decirle al mundo, te regalo mi voz, con este bello mensaje de un tema que sí es posible irlo minimizando desde nuestro entorno, el entorno familia en conexión con el entorno escuela. 2 realidades que hemos abarcado porque hoy nos han acompañado maestros y padres de familia. Ha sido un placer haber estado con ustedes gracias a este espacio de Pibea en el mes de noviembre con 3 temáticas. Hoy hemos empezado con una, ya vendrán las siguientes, también de mucho provecho. A todos los que estuvieron participando, si hubiera alguna pregunta, por favor hacerlo a mi WhatsApp personal, que yo con mucho gusto le voy a transferir esa pregunta a quienes hoy día nos acompañaron en esta mesa de diálogo. Muy agradecidos. Será hasta otra oportunidad.
Primero Dios. Por aquí. Gracias. Muchas. A ver si prenden sus cámaras, por favor. Quiero verlas. Quiero verlos. Nos regalan, a ver. Quiero verlos. Ya me estaba olvidando. Pero yo decía, a ver, quiero mirarlos cómo están. A ver si ya salió esa luz, ese compromiso. Aquí las veo. Muy bien. A ver, por aquí, Juan, Ana, Jesús, Gloria, Enélida, María Castillo. Qué lindas están allí. Anita Díaz, qué gusto encontrarnos. Ah, por aquí está Nélida More, gracias. María Castillo, ¿estamos allí? Nélida, Sí, profesora, un momentito. ya, muy bien, yo los estoy esperando aquí. Realmente es un gran honor tenerlas a todas las mujeres. Bueno, aquí también un varón había por ahí. Juan Damián está por acá. Ah, son mamás, muy bien. Está por aquí Gracias, también, profesora, profesora. por la charla. Ha estado muy bonito, profesora. Claro que ha estado súper bonito, pero ya saben que ese corazón tiene que invitarnos o movernos a todos a actuar. Podemos estar atentos, sí, podemos hacerlo. Voy a hacer una capturita por aquí. Ya, aquí estamos. Muy bien. Se lo voy a enviar a las escritoras que acá han estado hoy día. Desde México hemos tenido dos. Hoy no, acá está. Desde México hemos tenido a dos escritoras que nos han acompañado hoy día. Así que ya vamos a ver los frutos en las próximas semanas porque vamos a tener un nuevo encuentro muy cerquita. Ok. Ahora sí, ¿quién estaba a cargo de la... Ana Díaz, ¿ya se fue? ¿Salió? ¿No? ¿Dónde está Anita? Acá Ana Díaz. Ana Díaz. A ver, vamos a abandonar ya la sala. Yo ya la voy a abandonar. Anita, tú tienes, me parece, la grabación allí. Ana Díaz, sí. No, Dalila Marín Díaz, ¿no? Por aquí está Dalila. Ok, entonces hasta otra oportunidad ya. Hasta otro Gracias. momento. Un abrazo para todas. Chao. Un Hasta abrazo luego, para profesora. todos. Gracias por Hasta la charla. luego. Muy bien. Gracias por acompañarnos, escritoras, Buenas mamitas. noches. Muchas Gracias a gracias. usted, profesora, por la invitación. Gracias por la Gracias a invitación. ustedes, Buenas noches. que son el Gracias, motivo de seguir profesora. aquí. Hasta Muy mañana. bien.